¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy viernes, y como siempre le he dicho, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Hoy esas palabras tienen más peso que nunca. Y ojalá las tome tal y como siempre las he dicho, valorar eso. Pero además como una oportunidad de seguir trabajando para que muchos más sobrevivan la semana, haciendo lo que nos corresponde en el medio de esta pandemia. Estamos cerrando la semana número 16 de transmitir desde aquí, desde casa. Mi casa es su casa y el día de hoy le tengo, por supuesto, como siempre, mucha información, así que iniciemos. Es muy poco lo que sabemos del coronavirus realmente, muy poco. Y lo que creemos que sabemos, eso también se cuestiona. Sí, porque realmente son alrededor de 6 meses que se descubrió y todavía no la tenemos muy clara. A nivel científico, por supuesto, ¿no? Bueno, todavía no hay una vacuna, con eso le digo todo. La Organización Mundial de la Salud informó que un grupo de científicos investiga cómo funciona el proceso de reinfección, sí, de que le dé COVID-19 otra vez. Se sabe que cuando una persona supera la enfermedad desarrolla una respuesta inmune y anticuerpos que proveen cierta protección. Lo que no se sabe es qué tan fuerte es esa protección y cuánto tiempo dura. Pese al daño que ha causado el virus, es todavía un gran desconocido. La OMS contabilizó otra cifra récord, más de 237,000 contagios en 24 horas. Sí, más de 237,000 en solo 24 horas. Eso eleva a más de 14 millones los casos confirmados en el mundo. También se registran más de 600,600 fallecidos. Un alto funcionario de la ONU criticó la respuesta de las naciones más ricas a la pandemia. Según dijo Mark Lowcock, que es el secretario general adjunto para asuntos humanitarios, esa respuesta ha sido extremadamente inadecuada y peligrosamente miope. Yo le pregunto, ¿estaría pensando en algún país en concreto? Bueno, Estados Unidos encaja en este perfil y sigue muy lejos de poder controlar el virus. Solo este jueves, Estados Unidos sumó más de 77,200 nuevos contagios. 77,200 nuevos contagios y 943 muertes, batiendo sus propios récords. Es decir, los números siguen hacia arriba. No se ha aplanado ninguna curva, no se ha llegado a ningún pico. Cada semana, desgraciadamente, hemos tenido un nuevo récord y un nuevo récord. Y este jueves no fue la excepción. Le repito, más de 77,200 nuevos contagios y 943 muertes. Un documento no publicado del Grupo de Trabajo para el Coronavirus señala que 18 estados de la llamada zona roja, que son las áreas con más casos, deberían revertir la reapertura. Pero es que ni siquiera se está hablando, ¿no? En esa zona roja está el estado de Georgia. Pero eso no ha evitado la politización del virus, como lo hemos visto a lo largo y ancho del país. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, acusó al gobernador del estado de jugar a la política y malgastar el dinero de los contribuyentes en demandas. Eso porque el gobernador Brian Kemp demandó a Bottoms por exigir que los residentes de Atlanta usen mascarilla en los lugares públicos. This is the exact opposite of what we need to be doing. We are supposed to be physically distancing, wearing masks, and so all of our medical... Muchas personas todavía insisten en no usar tapabocas en Georgia y en otras partes de Estados Unidos, no nada más Georgia, ¿no? En Utah se tuvo que suspender una reunión pública. Sí, una reunión pública. Miren la reunión pública, por favor. Esta reunión era sobre políticas para el uso de mascarillas. ¿Pero qué pasó? Llegaron los vecinos, abarrotaron la sala y no traían mascarilla. Tampoco había distanciamiento de seguridad. Además, abuchearon a los funcionarios. ¡Qué gente más absurda e irresponsable! Esto no es un tema de política, es un tema de ciencia y así lo han recomendado los científicos, los médicos. Hacen exactamente lo opuesto a lo que se debe hacer
Así que sorpresa de que los números y las cifras en los Estados Unidos sigan subiendo cada semana, pues no debe sorprendernos con estas actitudes. Situaciones de ese tipo pueden darse cada vez con más frecuencia. Si los estadounidenses no reciben directrices claras en temas cada vez más polémicos, como por ejemplo el regreso a la escuela del que hablamos esta semana aquí en Conclusiones. La Casa Blanca impidió que funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, testificaran sobre este asunto ante la Comisión de Educación y Trabajo del Senado. Los CDC también retrasaron la publicación de las nuevas recomendaciones sobre la reapertura segura de las escuelas. Y por supuesto, a falta de una guía clara, alguien tiene que tomar la iniciativa. ¿Quién lo está haciendo? Pues los estados, los gobiernos locales. El gobernador de California, Gavin Newsom, informó este viernes que las escuelas de la mayoría de los condados del estado no darán clases presenciales este otoño. No lo harán, a pesar de las críticas del propio presidente Trump. Solo aquellas que cumplan con una lista de estrictos requisitos podrán hacerlo. Ahora, ¿cómo mandar a los niños a la escuela cuando el país se acerca cada vez más a la estimación que hiciera el doctor Fauci de 100,000 casos nuevos al día? 100,000 casos nuevos al día. ¿Cómo mandar a los niños a la escuela? Sí, los niños no son inmunes al coronavirus, no lo son. Ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Y le traigo un ejemplo, triste, pero para que se ubique. Este viernes, el Ministerio de Salud de Guatemala informó el fallecimiento de una bebé de 4 meses que dio positivo al coronavirus. Con ella ya son 2 los bebés entre los fallecidos en Guatemala, en donde también se reportaron más de 800 nuevos contagios el día de hoy viernes, Más de 800 nuevos contagios. ¿Qué piensa usted? Se lo dije la vez pasada, vamos a suponer que hay un 99% de posibilidades de que no le pase nada a su hijo, pero hay un 1%. ¿Usted arriesgaría a su hijo a ese 1%? Bueno, mientras lo piensa, le voy a dar un recorrido de cifras por nuestra región por orden alfabético. Y voy a iniciar con Argentina, como todas las noches. En Argentina se suman más de 199,300 casos y 2,178 fallecidos. 199,300 casos y 2,178 fallecidos en Argentina. Bahamas, 129 contagios y 11 decesos. Belice reporta 40 casos y 2 muertes. Bolivia, más de 54,100 casos y 1,984 defunciones. Mientras que Brasil cuenta con más de 2,046,300 contagios y 77,851 muertos. Tristes las cifras de Brasil, duras, crudas. Chile también con cifras muy fuertes. 326,539 casos en los contagios, por supuesto. En el número de muertos, pues es una cifra alta y cualquiera duele, pero no es tan grave, por supuesto, como Brasil. 8,347 defunciones en Chile. Colombia, que es nuestro tema de esta noche. Colombia registró el día de hoy el mayor aumento en el número de nuevos casos para un total de 182,140 infectados y 6,288 fallecimientos. Eso es en Colombia. Y hay un debate principalmente en Bogotá. Si se hace o no se hace de nueva cuenta un cierre, una cuarentena estricta. El presidente Duque dice no. ¿Qué dice la alcaldesa de Bogotá? Pues hablé con ella hoy, más adelante la vamos a escuchar. Costa Rica tiene 9,969 infectados y 47 muertes. En Cuba, le subrayo, el régimen reconoce 2,444 casos y 87 fallecidos. En Ecuador, la cifra oficial es de 72,444 casos y 5,250 muertos. En Ecuador, el problema ahora se trasladó a Quito. En El Salvador, 11,207 infectados y 309 fallecidos. Guatemala, más de 33,800 contagios y 1,443 defunciones. Muy altas cifras en Guatemala si usted toma en cuenta la densidad poblacional. Haití, 6,948 casos y 145 muertes.
Honduras, de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández, se lo subrayo también, cuenta más de 30.800 contagios y 835 decesos. Jamaica, 765 personas positivos por COVID y 10 fallecimientos. México sigue avanzando. Nunca se cumplió, nunca se ha cumplido y quién sabe si se cumplirá pronto. Los dichos de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de que se había domado la curva, que se había aplanado la curva, que se había logrado controlar, que íbamos muy bien, lo mismo que el subsecretario de Salud, López-Gatell, pues no, nada de eso. México pasó a ser el tercer país de la región, más afectado. Sí, con 331.298 casos y 38.310 muertos. Ahí está el vamos bien de AMLO. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, se lo subrayo, sigue reportando 3.147 casos y 99 fallecidos. De acuerdo al régimen Ortega Murillo. Panamá, más de 51.400 contagios y 1.038 muertos. Esto en Panamá, 51.400 contagios. Paraguay, 3.457 infectados y 28 decesos. Perú, más de 345.000 contagios y 12.799 muertes. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, 10.574 personas contagiadas y 172 fallecidas. República Dominicana, 50.113 casos positivos y 942 decesos. Por su parte, Uruguay cuenta con 1.037 contagios y 32 fallecimientos. El país que se destaca y se ha destacado y parece que seguirá así, Uruguay, en el manejo del COVID-19. Y en Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, se lo subrayo y se lo pongo con pincitas, el régimen de Maduro informa de 11.191 casos y 107 muertes. 11.191 casos y 107 muertes, de acuerdo al régimen de Maduro. Bien, vamos ahora, si le parece entonces, a la pausa. Al regresar, Bogotá en la encrucijada. La ciudad se debate entre la presión del virus y la del gobierno central, el gobierno nacional, y lo que puede interpretarse por muchos como una politización del tema. Pero ¿qué hacer? ¿Regresar o no a una cuarentena estricta? ¿Regresar o no? ¿O seguir con una cuarentena zonal? ¿Se puede manejar así la pandemia? Vuelvo con la entrevista que le hice más temprano hoy a la alcaldesa Claudia López. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidCol. El hashtag es ConcluCovidCol. Esa es la etiqueta numeral ConcluCovidCol. Sus comentarios, por favor, con este hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCovidCol. Esa es la etiqueta. Como quien se prepara para la llegada de un huracán, ¿no? Así vive Colombia estos días. Como lo han hecho otros países también. Va a venir la ola, va a venir el pico, es el tsunami del coronavirus. Sabiendo que en las próximas semanas el país podría alcanzar la curva máxima de contagio. De acuerdo a los pronósticos, ojo, que esto es un tema importante también. Muchas veces esos pronósticos no se cumplen a la perfección y esa cresta de la ola, el pico, se mantiene por mucho más tiempo del que se proyecta. Y ahí los planes se echan a perder. Llevo 2 semanas aproximadamente diciéndole, ojo Colombia, cuidado con Colombia, que los números siguen subiendo. ¿Recuerda usted? Se lo he venido diciendo. Como se lo dije también de Miami, aquí en la Florida. Y se lo digo de nuevo sobre Colombia. Ojo, porque ese pico no sabemos cuánto puede durar. Y Bogotá es por ahora la zona más afectada. Ahí es precisamente donde se presenta un debate sobre qué hacer para contener los contagios. Por un lado, el gremio médico. Está claro, ¿no? El gremio médico levanta la bandera roja, pide cuarentena total. Su estrategia hasta este momento le dice al gobierno nacional y al gobierno estatal, no funciona. Cuarentena zonal no está funcionando. Así que el gremio médico dice, no, cuarentena total si queremos que esto no nos rebase.
porque aseguran que ya no hay camas para tantos enfermos. Y bueno, casi que no hay, también de acuerdo a la alcaldesa Claudia López, a la alcaldesa de Bogotá. Hay un margen muy pequeño para moverse en este momento. Las autoridades, por su parte, están abogando por esta cuarentena fraccionada, zonal, que permita a una parte de la ciudad mantener activa la economía. Pero vamos a profundizar más en este detalle con nuestra Kay Guerrero en Atlanta, con su reporte acá. Kay, qué gusto saludarte allá en casa. Bienvenido como todas las noches. Mi querida Kay, lo hemos cansado, ¿no? La política no puede en ningún momento estar por encima de la ciencia en esta pandemia. No puede, no debe. Sin embargo, es una batalla encarnizada. Ahora, vamos a enfocarnos, si te parece, al panorama médico en Bogotá, que es el epicentro de la pandemia en Colombia. ¿Cuál es el panorama médico? ¿Qué dicen? ¿Por dónde va la cosa? Yo creo que ellos lo tienen muy claro. Los políticos tal vez no, pero te escucho. Mira, Fernando, Bogotá, Colombia, todo el mundo, hay que decirlo, está pasando por este debate tan peligroso, pero al mismo tiempo tan importante sobre qué hacer. Mantener la economía y darle una oportunidad de empleo a tantas personas que necesitan sobrevivir, que necesitan comer, o enfrentarse a una cuarentena total, a una cuarentena bastante estricta, y entonces lograr bajar esa curva de contagio. Es el caso que se vive actualmente en Bogotá. Pero por el momento, como tú lo decías, tanto el presidente Iván Duque como la alcaldesa de Bogotá están de acuerdo que por el momento se haga un tipo de fragmentación, un tipo de ciclo donde una parte de la ciudad activa la economía mientras la otra se tiene que quedar en casa para que pueda bajar esa curva de contagio. Tú lo dices, el gremio médico dice que no está funcionando, pero ¿cuál es el panorama en la capital de Colombia? Este es el informe. En los últimos días, Colombia ha registrado cifras récords de contagio y fallecimientos por COVID-19. Tan solo este viernes se confirmaron más de 8.900 contagios y más de 250 muertes. Cifras que convierten a Colombia en el quinto país más afectado por la pandemia en América Latina. El epicentro es Bogotá. Según datos oficiales, la capital concentra el 3,8% de los casos del país. Esto ha provocado la saturación de los hospitales y el miedo de los gremios médicos, quienes alertan sobre un eventual colapso. En este momento, la velocidad de contagios supera la capacidad de testeo y de rastreo, y era muy importante tomar medidas restrictivas. Y es que la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital supera el 90%, una realidad que se puede ver a color. Así lo refleja esta data de la alcaldía capitalina, donde los puntos rojos representan las unidades de cuidado intensivo que tienen entre 70 y 100% de ocupación. El Colegio de Médicos de Bogotá ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se implemente de manera inmediata una cuarentena total. Una medida que el presidente Iván Duque, por ahora, rechaza. En Bogotá el comportamiento ha sido muy disímil dependiendo de las localidades. En las localidades donde hemos visto mayor capacidad de transmisión, por eso los cercos epidemiológicos serán tan importantes. Y a mí me parece que ese enfoque sectorizado es mucho más importante desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de información, pero también desde el punto de vista de minimizar la afectación a tantas personas que han ido recuperando vida productiva y que lo necesitan también para su sustento y el de sus familias. El gremio médico está en desacuerdo y sugiere que la fragmentación de la cuarentena podría no ser efectiva. Algunos residentes capitalinos coinciden, dicen que sin restricciones no habrá cambios. Somos una cultura que muchas veces solamente actúa conforme a la represión o a las reglas o a las normas o porque nos obliguen, no por conciencia propia. Entonces, personalmente creo que mientras no tengamos esa cultura ciudadana, siempre van a haber esa clase de medidas. En el medio de este debate está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aunque en días recientes dejó entrever la posibilidad de volver a una cuarentena total, hoy, en entrevista con Conclusiones, respaldó el cerco sanitario por zona.
Cada 15 días, 2,5 millones de bogotanos están en cuarentena y cerca de 4 pueden seguir trabajando. Y nos vamos a ir turnando por sectores de la ciudad durante ciclos de 15 días, de manera que logremos no parar del todo la economía, pero reducir la velocidad del contagio. La alcaldesa dice, sin embargo, que no descarta que se necesite cambiar la estrategia mientras Colombia se aproxima en las próximas semanas al tope de la curva de contagio. Mientras esperan por el golpe mayor, ambos gobiernos, el nacional y el capitalino, prometen garantizar la salud del bogotano. Para ello, ya se han habilitado más de 1.239 camas de cuidado intensivo en la capital y la promesa de unos 772 respiradores. El gremio médico advierte que podría no ser suficiente. Fernando, esto es lo que está pasando en Bogotá, pero siempre sabemos que las capitales tienden a tener un poco más de recursos. Imagínate lo que puede pasar en las próximas semanas en otras zonas de Colombia, donde también se está viviendo el impacto de esta pandemia. Por ejemplo, en la zona del Atlántico. Hay zonas también que tienen bastantes casos, por ejemplo, en el norte de Santander, frontera con Venezuela. Entonces es una situación muy peligrosa. Y si tú me preguntas, esa frase que decimos viernes negro para referirnos a veces a la economía, yo lo mencionaría hoy. Para Colombia, un viernes negro con casi 9.000 contagios, pasamos la barrera a los 250 muertos y como tú dices, Fernando, la curva de contagio apenas comienza en Colombia. Sabrá Dios cuánto tiempo va a durar. Ese es el tema. ¿Cuánto tiempo dura? Le apuestan a veces a los números, pero los números con este COVID ha quedado claro, no siempre traen la respuesta, ¿no? En las estrategias. En fin. Kay, muchas gracias, te mando saludos, descansa el fin de semana y nos vemos el lunes, ¿vale? Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, mi Kay. @KGuerreroCNN en Twitter, @KGuerreroCNN en Twitter, así la encuentra usted. Pues ese es el tema. Este es un importantísimo parteaguas. La decisión que se tome el martes, hay una reunión allá en Colombia, con el gobierno local y el gobierno nacional. La decisión que se tome puede hacer una gran diferencia en vidas y en contagios. Ya lo escuchó usted, el ámbito médico está claro, cuarentena estricta. No hay de otra. Pero los políticos todavía no lo ven así. Es un tema de salud, es un tema de economía. ¿Cuál será la decisión final? Bueno, de esto y más hablé con la alcaldesa de Bogotá más temprano el día de hoy, Claudia López. Aquí está. Le doy la bienvenida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que me acompaña en vivo precisamente desde esta ciudad. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos desde Bogotá. Desde las elecciones que no tenía la oportunidad de charlar con usted y bueno, ahora las circunstancias son completamente diferentes y complicadas, sobre todo cuando hay un debate nacional por la situación de la pandemia. Particularmente en el tema de un confinamiento, necesario, creo yo, pero hay dos diferentes vertientes, ¿no? Este que sería el confinamiento estricto y otro que sería zonal, por decirlo así, o sectorial. ¿Cuál es su postura ante la situación que enfrenta Bogotá en este momento? ¿Cuál de los dos le parece que es el más factible después de las reuniones que ha tenido incluso con diferentes gremios y especialistas médicos? Bueno, la postura no solo mía, sino de nuestra ciudad, de los 8 millones de bogotanos, es que lo primero y primordial es la vida. Lo material lo vamos a recuperar. Sin duda esta pandemia va a tener efectos en salud pública, en menor empleo, en menor crecimiento económico y en mayor pobreza. Pero tenemos que abordarla por partes y con una clara prioridad. Vamos a salvar vidas. Bogotá lideró en marzo el inicio de la cuarentena de 5 semanas. Fue una cuarentena relativamente corta, pero que logró salvar miles de vidas. La hicimos del 20 de marzo al 27 de abril. De ahí en adelante, por instrucciones del presidente, se ha ido reabriendo la economía poco a poco. Nosotros hemos luchado porque se haga de manera gradual para no disparar el contagio, pero inevitablemente abrir la economía alivia el bolsillo, pero dispara el contagio. De manera que nos ha tocado ir midiéndole los ritmos a la pandemia. En este momento escogimos hacer una cuarentena sectorizada y focalizada. Bogotá es una ciudad muy grande, de más de 8 millones de habitantes, diversa en sus composiciones socioeconómicas, en sus factores territoriales y de desigualdad, que ha sido un gran desafío en esta pandemia.
Y en este momento estamos en turnos. Cada 15 días, 2,5 millones de bogotanos están en cuarentena y cerca de 4 pueden seguir trabajando. Y nos vamos a ir turnando por sectores de la ciudad durante ciclos de 15 días, de manera que logremos no parar del todo la economía, pero reducir la velocidad del contagio en estas 5 semanas en las que estamos atravesando el primer pico de la pandemia en nuestra ciudad. Sin embargo, por ejemplo, para Germán Boya, que es el presidente del Colegio de Médicos, esto no es funcional, esto no va a dar resultados, se tiene que ir de nueva cuenta a un confinamiento. Y también le pregunto, ¿ha descartado entonces un confinamiento general y continuar con esta estrategia? Ya advierte el presidente del Colegio de Médicos que se está al borde del colapso. Yo entiendo a los médicos, yo me he conversado con todos ellos, con sus agremiaciones, porque aquí es claro, cuando hacemos cuarentena, el peso del cuidado y el costo del cuidado lo asumen los sectores económicos, los empresarios y generadores de empleo. Pero cuando dejamos abierta la economía y pasamos el pico de la pandemia, el peso del cuidado lo tienen los médicos, que con angustia diaria ven cómo los hospitales, las unidades de cuidado intensivo, que hemos triplicado el número de unidades de cuidado intensivo que teníamos en Bogotá, pero en todo caso el peso recae sobre los médicos. Bogotá no ha colapsado y nunca va a permitir que colapse su sistema hospitalario. En el paso del pico de la pandemia obviamente no tendremos camas vacías, todos los días estaremos a tope, pero todos los días garantizaremos que quien necesite atención médica, sea domiciliaria, sea hospitalaria o sea en cuidado intensivo, la tenga. Y no, yo nunca he descartado una cuarentena general. Bogotá siempre hará lo que sea necesario para salvar la mayor cantidad de vidas posibles en esta pandemia. Pero en este momento, después de haber hecho 24 cuarentenas focalizadas por barrios, focalizadas por sectores, una de una localidad general, que hemos podido evaluar que sí tiene impactos positivos en reducir la velocidad del contagio, en este momento por eso estamos aplicando una cuarentena sectorizada, pero ya no de una localidad, sino de varias. 2,5 millones de personas nos quedaremos en casa para que otras 4 puedan trabajar en estas 6 semanas, que esta fue la primera, en las que atravesaremos el pico de la pandemia. Y el mejor, quizás el único apoyo real y genuino que los ciudadanos de Bogotá y de todo el mundo podemos darle al personal médico es cuidarnos, quedarnos en casa si podemos, usar siempre el tapaboca, tapañatas, como le digo yo, que la gente recuerde que es de nariz a mentón, lavarnos las manos constantemente, mantener el distanciamiento social, no tener aglomeraciones. Nuestro autocuidado es el único alivio que podemos darle a la presión enorme que tiene nuestro personal médico en este momento de pico de pandemia. Pero, a ver, ayúdame a entender, alcaldesa, me dice que no descarta una cuarentena, un confinamiento estricto, sin embargo, va a continuar con la estrategia por sectores. Pero estamos hablando de que Bogotá representa más de 1/3 del total de los casos, pero más del 20% de las muertes en Colombia. Estamos hablando de más de 56,000, 57,000 casos confirmados. ¿Qué momento es entonces en el que se va a tomar la decisión de salir de las zonas o de los sectores para pasar a una cuarentena? ¿No puede ser demasiado tarde? No, nunca vamos acá. Aquí lo monitoreamos diariamente. Déjame compartirte esta pantalla donde está la información comparativa de cómo va Bogotá. Nosotros en los países en desarrollo, como Colombia, solo tenemos la opción de administrar la mitigación de la pandemia. Irnos a cerrar completamente nuestra economía durante 3 o 6 meses es virtualmente imposible. De manera que lo que nosotros debemos hacer es tratar de ganar el mayor nivel de inmunidad que podamos al menor nivel de mortalidad. Comparadas con las demás ciudades de América, capitales de América Latina e incluso algunas globales similares por población a Colombia, Colombia tiene una alta tasa de contagio porque hacemos además testeo masivo. Bogotá ha hecho 350,000 pruebas diarias y por eso el que más busca, más encuentra, porque se trata de que encontremos casos positivos, los podamos aislar y los podamos cuidar. Pero como tú ves, tenemos la menor tasa por millón de habitantes de mortalidad de toda América Latina en este momento e incluso de ciudades comparables como Madrid y Nueva York. De manera que vamos a mantener. ¿Cuándo pasar o no pasar a una medida?
cuando tengamos riesgo de que la velocidad nos dispare la mortalidad. Es imposible pasar por una enfermedad como esta sin que haya fallecidos, pero que los fallecidos nunca sea porque no los pudimos atender en los hospitales, sino porque la gravedad de la enfermedad es incurable en este momento. De manera que esa es para nosotros la principal medida. Si tenemos contagio, pero tenemos controlado la velocidad del contagio y tenemos baja mortalidad, como hasta ahora hemos logrado ser la capital de América Latina, después de Montevideo y Paraguay, y Asunción en Paraguay, con menor mortalidad, podemos seguir en cuarentena estricta, pero sectorizada, de 2,5 millones de personas. Eso es más que muchas ciudades capitales de Centroamérica. Si vemos que la mortalidad en tasa empieza a subir, iríamos a cuarentena estricta general de toda la ciudad. Pero entonces va a depender del número de muertos. Sin embargo, usted esta misma semana afirmó que hay hospitales que tienen ocupación del 100%, otros que tienen ocupación del 80% y no se ha llegado a un pico. El tema es tan delicado porque el margen, hay un margen, sí hay un margen, pero es un margen mínimo. Si llegara a colapsarse o a ocuparse al 100% las unidades médicas, esto puede provocar inmediatamente un incremento en el número de muertos. ¿Por qué jugar con un margen tan pequeño en cuanto a ocupación hospitalaria cuando no hay una señal de que esté bajando la curva? Un árbol crece en el entorno adecuado. Esta misma semana afirmó que hay hospitales que tienen ocupación del 100%, otros que tienen ocupación del 80% y no se ha llegado a un pico. El tema es tan delicado porque el margen, hay un margen, sí hay un margen, pero es un margen mínimo. Si llegara a colapsarse o a ocuparse al 100% las unidades médicas, esto puede provocar inmediatamente un incremento en el número de muertos. ¿Por qué jugar con un margen tan pequeño en cuanto a ocupación hospitalaria cuando no hay una señal de que esté bajando la curva? No, es que la curva no va a bajar. Nos faltan 5 semanas para llegar al pico de la curva. Todos los días vamos a tener más casos y más ocupación hospitalaria, todos los días. Nosotros hemos triplicado, como te puedo mostrar aquí, hemos triplicado el número de unidades de cuidado intensivo. Déjame mostrarte cómo vamos. Bogotá empezó con 435 unidades de cuidado intensivo destinadas a COVID. Hoy va en 1.295. Tenemos un 90% de ocupación promedio en la ciudad. Quiere decir que unos hospitales están al 100, otros están al 80. Pero todos los días instalamos nuevas camas hospitalarias y nuevas unidades de cuidado intensivo. Lo que pasa es que todos los días se van a ir copando. Así es pasar por el pico. Pero nunca va a haber colapso. Eso es lo que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Déjame mostrarte cuando digo pico, a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Este es el escenario que nosotros vamos a tener. Este es el que vamos siguiendo. Nosotros tenemos un comité asesor científico de epidemiólogos, médicos, con el que hemos evaluado cómo va a ir creciendo la enfermedad, cuántas UCIs vamos a ir necesitando, cuántas camas hospitalarias. Y estamos cumpliendo día a día. Instalamos más camas, más testeo, más atención médica, más UCIs, para que nadie se quede sin atención. Estimamos que el pico de la pandemia va a ser la última semana de agosto y que para ese momento tendremos a cerca de 2,000 personas en Bogotá requiriendo cuidado intensivo, que es el recurso más escaso por el personal, no por los ventiladores. Pero estamos asegurados de que tendremos ese número de personal y de camas hospitalarias y de cuidado intensivo que se necesita. Se llegó el momento. Llevamos 5 meses trabajando para ampliar la capacidad hospitalaria, pero no podemos evitar pasar por el primer pico de la pandemia. Tenemos que afrontarlo con todos los cuidados posibles. Por ahora, la cuarentena sectorizada, porque como tú puedes ver aquí en nuestro sistema de datos, que es completamente público, esto lo puede ver cualquier ciudadano en el mundo, el COVID no está igualmente distribuido en nuestra ciudad. Entre más amarillo ves este mapa, más riesgo de contagio tenemos. Hay zonas que ya ha bajado el contagio, hay zonas donde todavía hay alto contagio. En este momento, todo este sector, el sur de la ciudad y el centro de la ciudad, que son los que tienen más contagio, son los que están en este momento en cuarentena estricta
para bajarle, son 2,5 millones de personas, para bajarle la velocidad de crecimiento a la pandemia. De manera que ten la plena certeza que los bogotanos, no solo su alcaldesa, nunca permitiremos que el sistema de salud colapse. Ante todo, la protección de la vida. Si vemos algún indicador de que en algún momento podamos o estemos en riesgo de no poder atender a los pacientes, iríamos a cuarentena general estricta. Entonces, ¿dónde dejamos las declaraciones y las aseveraciones que ha hecho Herman Bayona? Herman Bayona ha dicho que las salas de COVID-19 en la ciudad están llenas, que los servicios de emergencia operan por encima de su capacidad. ¿Es mentira entonces lo que está diciendo Bayona? ¿O cómo lo tomamos es entonces? Mentira. Es que evidentemente, como te estoy mostrando, el sistema va a estar todo el tiempo. Nunca se puede pasar el pico de una pandemia con camas vacías. ¿Cómo vamos a enfrentar al coronavirus? Claro, es una enfermedad no, mortal. yo lo entiendo. El tema es si le van a alcanzar las camas en un pico, alcaldesa. Y las hemos triplicado. Nosotros estimamos que para pasar el pico de la pandemia, estas 5 semanas, vamos a necesitar hasta 8,000 camas hospitalarias y hasta 2,000 UCIs. La pregunta es, ¿la ciudad las puede instalar diariamente a la velocidad que necesita? Hasta hoy, sí. Sin embargo, necesita hacer cuarentena estricta. 2,5 millones de bogotanos se quedan 15 días en casa sin salir, estrictamente para que podamos controlar la velocidad del contagio. Esto día a día, este sistema de datos que es público. Somos la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de datos públicos. Todo está aquí para que cualquier ciudadano lo pueda ver y evaluar. Y no tengas la menor duda, así como Bogotá lideró una cuarentena general en marzo cuando la consideró necesaria, si en este momento la vemos necesaria, en cualquier momento la tomaríamos. Y déjeme hacerle esta pregunta, porque ha habido una confrontación de alguna forma entre su gobierno y el gobierno nacional. En ciertas declaraciones se han contrapunteado. Yo quiero nada más salir de la duda de que esto de permanecer con una estrategia por sectores y no ir a una cuarentena no tiene nada que ver, una cuarentena generalizada, estricta, no tiene nada que ver con la presión que se ha venido ejerciendo desde el gobierno nacional al cargarles a ustedes la responsabilidad de una reactivación económica y el establecimiento de protocolos. ¿Esto no tiene nada que ver con eso? ¿O podemos asumir que el tema de la presión que se está ejerciendo en el tema económico también la está llevando a tomar estas decisiones donde ya compite la vida del ser humano con la economía? Por supuesto que tiene que ver la presión del gobierno nacional, que además el presidente ha dicho de frente que él no acepta ninguna cuarentena general. Bogotá hizo cuarentena general en marzo en contra del gobierno nacional, que no quería hacerla. De hecho, la empezamos primero en Bogotá y en varias alcaldías y gobernaciones a pesar del gobierno nacional. Luego tuvimos que hacer una tensa negociación con el gobierno nacional para que no nos abriera la economía masivamente al tiempo. Desafortunadamente, ciudades que hicieron eso, por ejemplo Chile, tú lo puedes ver, Chile, que les mandamos un abrazo desde aquí, todos hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles. Chile empezó haciendo cuarentena igual que nosotros y abrió muy rápido, se le disparó el contagio y hoy es la ciudad de América Latina capital que tiene la mayor tasa de contagio por millón de habitantes. De manera que ha sido 3 momentos difíciles. Primero para que cerráramos y el gobierno nacional no quería. Luego para abrir lentamente, el gobierno nacional quería abrir todo el tiempo y nosotros hemos tenido aquí que hacer valer los derechos y la vida de nuestra ciudad para abrir muy secuencial y progresivamente. Sin embargo, inevitablemente la apertura trae mayor contagio. Y ahora, de hecho, el gobierno nacional no quería que hiciéramos cuarentena. Nosotros tuvimos que proponer la cuarentena estricta por localidades de 2,5 millones de personas y finalmente logramos convencerlos. Y genuinamente, haya o no tensión con el gobierno nacional, que no ha sido fácil esta decisión, el gobierno nacional siempre prioriza la economía y la plata y nosotros siempre hemos priorizado la vida. No solo yo, sino los alcaldes de Colombia, que somos los que tenemos que enfrentar este desafío de cuidar la vida de nuestros ciudadanos. Si nosotros vemos que es necesario hacer una cuarentena general en su momento, la determinaremos y será ya decisión. El señor presidente concentró las facultades en él. Él podría negar un decreto de cuarentena general que nosotros expidamos, pero tendría que asumir la responsabilidad de las vidas que hacen falta. A pesar de las tensiones, hemos tratado siempre con argumentos y evidencia científica de poner de presente los argumentos de las medidas que ha tenido que tomar Bogotá. Debo reconocer
que las instancias más técnicas del manejo de la pandemia del Gobierno Nacional, como el Instituto Nacional de Salud, como el Ministerio de Salud, siempre han apoyado nuestro rigor científico y finalmente han terminado apoyando nuestras medidas. Pero no ha sido fácil la relación con los sectores más políticos y financieros del Gobierno Nacional, a los que les importa más la economía que la salud y la vida. Entonces, la próxima, ¿qué podemos esperar de la próxima reunión? Que, si no tengo el dato equivocado, es el próximo martes, en donde precisamente habrá una reunión con instancias del Gobierno Nacional para plantear la estrategia. Ahí se puede hablar entonces de la necesidad de una cuarentena, perdóneme usted, de una cuarentena estricta, generalizada. ¿Qué podemos esperar de la próxima reunión? Que, si no tengo el dato equivocado, es el próximo martes, en donde precisamente habrá una reunión con instancias del Gobierno Nacional para plantear la estrategia. Ahí se puede hablar entonces de la necesidad de una cuarentena, perdóneme usted, de una cuarentena estricta, generalizada. Sí, eso depende del rigor de los datos. Es que esto no es por capricho, ni por ideología, ni tiene por qué ser un pulso político. Esto depende de los datos. Nosotros aquí podemos evaluar minuto a minuto. Tenemos un centro de control, por ejemplo. Yo te puedo mostrar minuto a minuto, localidad por localidad, barrio por barrio de Bogotá, cómo va la evolución del contagio, cómo va la ocupación de las UCIs. Lo medimos diariamente. Aquí están los indicadores por ciudad, pero también tenemos indicadores por barrio y por localidad. De manera que eso ha facilitado la discusión siempre con los niveles más técnicos del gobierno, que nosotros vamos con rigor científico, con soporte de datos y con eso tomamos decisiones. Así lo acordamos con el ministro de Salud, que cada 8 días vamos a ir evaluando. Aquí están los datos por periodo, por localidad, por UPZ, y con base en la evaluación que veamos, propondremos o bien continuar en la cuarentena estricta por localidades o bien pasar a una general. Hay que hacerle cuidado a los datos, a los científicos y a los epidemiólogos. Este no es el momento de banalidades, ni de vanidades políticas, ni ideológicas, sino de hacerle rigor y juicio y seguir las indicaciones de la ciencia. Yo, que vengo del mundo de la academia y la ciencia, me he guiado con rigor y gracias a eso hemos salvado vidas en Bogotá. Desde la propia presidencia hay quienes han señalado que esta confrontación o estas posturas, que me da mucha pena, de verdad, ocurren en casi todos los países. En Estados Unidos es lo más obsceno que hay, el politizar el COVID. Dicen que parte de esta confrontación es porque usted está buscando una ganancia política. No lo digo yo, usted sabe de quién le hablo, viene desde el frente del Gobierno Nacional. ¿Qué responde? ¿Cómo decirles esto no es así? No, yo creo que la evidencia de los hechos ha quedado clara. El Gobierno Nacional siempre puja por la economía y yo los entiendo. No es porque no les importe la vida, es porque las responsabilidades económicas están en cabeza del Gobierno Nacional. Pero la responsabilidad del Gobierno Nacional no sabe qué es administrar un hospital, no sabe qué es cuidar a un paciente, no sabe qué es instalar una cama hospitalaria, no sabe qué es hacer una prueba. Todo eso lo hacemos los entes territoriales, a quienes por competencia nos corresponden estas funciones. Y no he sido solo yo, cada alcalde y alcaldesa de Colombia ha tenido sobre sus hombros proteger a su población, tomar las medidas pertinentes que en su momento considera debe tomar para poder proteger a la ciudadanía, poder proteger la salud y poder proteger la vida. Y también, por supuesto, estamos interesados en que haya economía, en que haya empleo, por supuesto. Imagínate administrar una ciudad con desempleo, pobreza y sin impuestos para atender a los ciudadanos. Yo entiendo el equilibrio de ambas cosas, pero el fiel del equilibrio es ante todo defender la vida. Lo material lo vamos a recuperar, el empleo volverá a crecer. Nuestros empresarios, emprendedores, que son después de los médicos, claro, los grandes héroes de este momento difícil, están allí dispuestos para volver a reactivarse. Pero tenemos que entender que si dejamos colapsar la vida y el sistema hospitalario, perdemos todo, la vida, la salud y la economía. De manera que la primera prioridad es mantener, quizás a tope, pero nunca colapsado, el sistema de salud. Sí, claro. Y algo que agrego y que digo todas las noches en este programa: la política no debe estar por encima de la ciencia en este momento desde ningún frente, ¿no? Desde ningún frente. Y esto es algo que hay que entenderlo todos, creo yo. Oiga, alcaldesa, ha sido un placer saludarla. Mire,
independientemente de todas las decisiones tan complejas que se tengan que tomar desde aquí, usted sabe el cariño que yo le tengo a Colombia, a los colombianos y a las colombianas, le mando pues la mejor de las energías para que estas decisiones que se tomen en realidad les permitan hacer frente a la pandemia sin lamentar pues pérdidas mayores de vidas humanas y tragedias que hemos visto en otros lados. De verdad, todo mi cariño y mis mejores deseos. Tan bello, mil gracias, un gran abrazo a todos los colombianos en el mundo. Este es el momento de unirnos, este es el momento de cuidarnos. En Bogotá nos esperan las 5 semanas más difíciles. Desde mediados de julio hasta finales de agosto, a finales de agosto tendremos el pico de la pandemia. Este es el momento del cuidado, de la vida, lo material volverá, el empleo volverá, pero ante todo el respeto de la vida. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a ustedes, alcaldesa. Buenas noches, muy amable. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Que pase el mejor fin de semana que pueda. Sobre todo que lo pase con la seguridad y la responsabilidad que la situación amerita. Esté usted a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. Salvemos vidas. Todos hoy tenemos la oportunidad de ser héroes. Fíjense. Lo veo el lunes, gracias.